Chicos, muy buenos días, espero que estén muy bien. Por favor, me confirman de que se escuche y se ve adecuadamente. Chicos, chicos, ¿están ahí? Aló, profe, ¿me escucha? Sí, sí se está escuchando bien. Perfecto, chicos, vamos a iniciar. Me regalan camaritas, por favor. Listo, y mientras vamos terminando de iniciar cámaras, quisiera saber de pronto qué fue lo que conversamos en nuestra última sesión. Profe, pues en la última terminamos lo de las exposiciones, especialmente pues eneatipo, signo zodiacal y todo como lo relacionado pues a cada uno de esos tipos, pues como que hablábamos también de que pues así como la vez pasada, pues hay como cosas de las que uno se identifica más con uno que con otro y pues si bien hay cosas dominantes, pues también uno tiene pedacitos de otro. En sí pues en la sesión expusimos pues terminamos esa dinámica. Perfecto, ¿y qué tal? ¿Qué tal les parece esa dinámica? Profe, pues en parte fue muy interesante porque también es una manera de conocerse como uno un poquito más, porque pues uno sí sabe muchas cosas, pero después de todo, cuando por ejemplo pues yo terminaba de escuchar a mis compañeros cuando exponían del tema pues o de mi eneatipo o mi signo zodiacal, como que también me identificaba un poquito más con eso que yo ya sabía que era, pero digamos que hay aspectos que yo normalmente decía, por ejemplo, en mi caso dicen Leo y entonces dicen es súper vanidoso, no sé qué, pero pues como que hay más trasfondo. Así es. Y en efecto, chicos, de nuevo la invitación, como siempre, es a profundizar, ¿sí? Sobre eso hay unas características muy superficiales que, digamos, son del conocimiento común, pero si ya empezamos a escarbar un poquito más, a profundizar, sobre todo en el tema de la carta astral, por ejemplo, allá hay demasiada tela por cortar, del eneatipo ni se diga, ¿sí? Solo que el eneatipo tiene una particularidad, y es que yo recuerdo que, por ejemplo, alguien sugirió en el grupo un test que ayude a identificar el eneatipo. Yo en su momento también lo hice, pero la razón por la que no lo recomiendo y no recomiendo realmente ningún test para el tema del eneatipo es porque este es mucho más profundo y más observacional, ¿sí? Les cuento mi historia rápidamente. Yo inicié cuando descubrí pues todo el tema del enneagrama, y yo inicialmente pensé y me identifiqué y a través de test que era en la tipo 3, ¿sí? Me disculpan que ando como medio afónico. Sin embargo, cuando ya empecé a estudiar el tema, hice un diplomado en ello y este diplomado era modular y digamos que espaciado en el tiempo. A través de mucha autoobservación fui conociendo a profundidad cada uno de los eneatipos y ya después me identifiqué mucho con el 5. Pero de nuevo, en esas profundizaciones, porque fueron varios módulos de este diplomado, ya al final y sin duda, hoy me identifico claramente con un eneatipo 6. ¿Y por qué? ¿Y por qué fue tan difícil, digamos, como quedar con esa identificación inmediata al principio? Porque el eneatipo 6 es un eneatipo dubitativo. ¿Sí? El tipo 6 que fue el que quedó pendiente, de hecho, de nuestra clase anterior, y por eso lo estoy complementando, es un eneatipo indeciso, ¿sí? Temeroso, miedoso. Ese es como su gran pecado, por así decirlo. Y de hecho, cada uno de estos eneatipos tiene un pecado, como creo que lo alcanzaron a explorar también. Entonces, ¿qué ocurre? Pues claro, yo al principio lo descarté. Yo decía, yo no, o sea, yo siempre he tenido mucha claridad en muchas cosas de mi vida, desde siempre he tenido pues como
claro qué voy a hacer, qué voy a estudiar, qué voy a... Pues siempre tengo como muchas claridades y por eso de una lo descartaba siempre. Sin embargo, cuando ya empecé a estudiar sobre todo el tema de los subtipos y de las alas y de las flechas, pues hay algo que se considera como el sistema enneagrámico, ¿sí? Y este sistema te ayuda a entender muy bien que más allá del eneatipo principal, pues las alas te ayudan a complementar esos aspectos de la personalidad y las flechas te permiten identificar cómo te integras o desintegras a partir de tu eneatipo principal. Entonces, ¿qué ocurrió, chicos? Por ejemplo, yo entendí algo y es que yo complementaba mi eneatipo principal con el eneatipo 5 con ese gusto por el estudio, pero también el eneatipo 5 tiene algo y es que es un coleccionista. Entonces, realmente muchos de los estudios casi que se volvió una propia colección, por así decirlo, y me complementé con el eneatipo 7 que es el entusiasta, porque el eneatipo 7 le encanta diversificar. Es decir, un eneatipo 7 rara vez lo vas a encontrar concentrado en un único proyecto. Entonces, y eso es muy contrario a un eneatipo 5 porque el eneatipo 5 sí se especializa, si quiere como ser el experto en la materia de una sola temática, eso sí es muy propio del eneatipo 5 y ahí fue donde encontré mi gran característica, y por eso yo decía, yo no soy un eneatipo 5 porque a mí me gusta diversificar, o sea, tener muchos conocimientos, diversas áreas. Entonces ahí fue cuando yo dije, definitivamente sí soy 6 más que todo por las alas, y adicional porque otra cosa importante, chicos, es que como yo ese tema dubitativo de no saber qué hacer y demás lo tenía cubierto, pues eso fue lo que, digamos, en un primer barrido de los estereotipos, fue lo que hizo que no lo identificara. Pero eso es otro tema que ustedes también deben entender. Hay aspectos que ustedes ya a lo mejor de forma inconsciente han venido trabajando y también hay que ser consciente de esos porque desde allí yo también puedo identificar mi genotipo principal. Sí, entonces en resumen, chicos, cuando uno entiende todo el sistema en general, pues tiene una comprensión mucho más profunda del eneatipo. Y claro, yo cuando entendí eso, yo entendí demasiadas cosas. Sí, entonces, por ejemplo, un pecado también de este eneatipo es que al no saber qué hacer, consulta mucho con asesores. Y entonces un asesor en ese momento puede ser hasta tu grupo más cercano de amigos. Y yo tenía mucho esa costumbre. Yo eso fue que me di cuenta. Sí, yo hacía mucho eso, como pedir mucha opinión frente a decisiones importantes. Y ya con el tiempo logré pues ganar esa seguridad, perder ese miedo. Pero la esencia y a través del subtipo, que en mi caso es el de conservación, fue cuando también pude como reafirmar más que ese era mi eneatipo porque el de conservación es el miedoso extremo, pero miedoso más que miedoso a hacer cosas, es por ejemplo, yo le tengo miedo al fuego, a la electricidad, a un montón de cosas pues que ponen en vilo como mi supervivencia. Entonces, de nuevo, desde allí los seriotipos 6 reaccionamos de forma como muy precavida y más el subtipo de conservación. Entonces, por eso, digamos que todas las aristas del sistema me permitieron confirmar que ese era mi eneatipo principal. Por eso, chicos, no me gustan los test en cuanto al enneagrama, por eso no se los recomendé. Yo sé que existen, pero no se los recomendé porque dan una mirada muy superficial y además recuerden los diferentes sesgos que hay también a la hora de contestar un test. A lo mejor siempre contestamos pensando en un yo proyectado, idealizado, ¿sí? Y en el enagrama hay que tener demasiado controlado ese ego, ¿sí? Para que no nos sabotee. Entonces, la clave acá es mucha autoobservación y no es algo que salga de un día para otro.
O sea, como les digo, yo fui migrando de eneatipos, eso fue casi que un proceso de un año, por así decirlo, de puro autoconocimiento. Arley, No, no, profe, iba a preguntar precisamente eso, que si uno, después de uno autoconocerse bien ahí, como en esa parte del eneagrama, uno más adelante puede cambiar de un eneagrama a otro, pues así con esa facilidad. como les menciono, este es más pseudocientífico. Y aprovecho tu pregunta, que me parece muy buena, también para aclarar algo que de pronto fue bueno también precisar en la clase anterior, y es que los test científicos no se recomiendan hacerlos al menos que pase un tiempo importante, mínimo un mes, mínimo un año, perdón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo ahorita digo, no sé, me salió un resultado X en el disc. Ah, pero es que a mí me gusta ser más dominante y me salió influencia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sesgar los resultados. ¿Sí? Entonces, sobre todo en los test científicos, dense una espera de al menos un año. Ya lo que les dio hoy, eso es. ¿Sí? Pero si lo hacen ahora, van a estar muy sesgados y adicional, pues cambios profundos en la personalidad no se logran de un día a otro. Y eso no se va a reflejar en los test de la misma forma. Así que hay que darle un tiempo importante, mínimo un año de nuevo, para poder replicar esos test científicos. Con respecto a los pseudocientíficos, aquí sí hay mayor flexibilidad. Y como les menciono, es algo que es cambiante en función de ese nivel de autoobservación, de mayor conciencia, que ustedes cuando vayan estudiando, y tiene que ser algo que vayan estudiando, digamos que paralelamente, no tiene sentido como que hoy, no sé, hoy soy en el tipo 4 y no seguía haciendo nada y de la noche a la mañana me levanté y pensé que era el 8. No, o sea, no funciona así. Hay que ir estudiando cada eneatipo, profundizando en ellos. Como les digo, cada uno es un universo y más si ustedes lo comienzan a complementar con las alas, con las flechas, con el subtipo. O sea, hay múltiples, o sea, múltiples combinaciones que les ayudan a entender muy bien su personalidad y cosas de fondo bastante interesantes. Así que este en particular, los invito a que sigan profundizándolo. Tienen muy buen material de base, que ya les compartí en el test. Entonces, por ese lado, sí los animo a que lo hagan. De hecho, no sé si de pronto los chicos que trabajan han visto, ya hay capacitaciones de esto, sobre todo para temas de liderazgo. No sé si de pronto alguno de los que trabaja les ha tocado o ha escuchado. Hay seminarios completos de esto. Es un tema bastante ya muy utilizado en el tema organizacional. Eso también se utiliza, por ejemplo, para diseñar personajes de películas, ¿sí? Para guiones y demás. Entonces, chicos, no sé si ya con eso queda un poco más claro todo este tema de los test, de los estilos de personalidad y complementando lo que nos hacía falta en la clase anterior, en línea tipo 6. ¿O hay alguna duda, pregunta o inquietud, chicos? Perfecto, entonces vamos a continuar diligenciando ya el resto de hojas que tenemos en nuestro documento de trabajo y para ello les voy a compartir pantalla. Listo, chicos, me confirman que ya se esté viendo, por favor. Sí, profe, ya se ve. Gracias, Sam. Listo, chicos, entonces lo que vamos a conversar el día de hoy
es en dónde estamos y para dónde vamos. ¿Sí? Ya tenemos muchos, pero muchos recursos sobre nosotros mismos, mucho autoconocimiento. Ahora le vamos a dar un uso más estratégico a toda esa información. Entonces, de nuevo, vamos a desconectarnos para conectarnos con la clase, conectarnos con lo que vamos a trabajar acá. Sobre todo estos temas, chicos, son muy, pero muy personales y estoy convencido de que en otro curso probablemente ni siquiera conversen sobre ello. Así que vamos a darnos esta oportunidad, vamos a participar con todas esas experiencias que ustedes ya tienen, esas anécdotas para divertirnos acá también un rato en esta hora de la mañana. Y para ello, chicos, vamos a utilizar una herramienta diagnóstica, ¿sí? ¿Alguno ha hecho esto? ¿Una rueda de la vida? ¿O sabe qué es eso? Nadie lo ha hecho. Mi parte Perfecto. no, profe. Ok. Chicos, una rueda de la vida, ojalá no espero que sus ruedas sean así. Una rueda de la vida, chicos, como ya lo vamos a ver, es una representación diagnóstica de cómo estamos o cómo hemos venido estado hasta el momento en nuestras vidas a partir de una serie de dimensiones. Mi esperanza es que ninguna de sus vidas esté anclada o soportada en una sola de ellas. Y para que tengamos una idea rápida, básicamente, esa es una rueda de la vida, ¿sí? Un círculo en donde ubicamos diferentes dimensiones y hacemos una medición inicial de cómo estamos, ¿sí? Profe, ¿cuáles son las dimensiones? Eso es un ejemplo. No tienen que ser todas estas. Y lo bonito de este trabajo que estamos haciendo es que, pues, las dimensiones las escogen ustedes porque es su vida. Por ejemplo, aquí aparece la espiritual, pero si aquí a alguno no le interesa eso, no conecta con eso, pues la quita y ya, ¿cierto? Como también puede agregar otras que no ve aquí, ¿sí? Es su vida. Entonces, con esto también quiero darles un mensaje importante. Si ustedes buscan en internet sobre esto, van a encontrar muchas ruedas de la vida con preguntas preestablecidas, con dimensiones sugeridas y demás, pero en nuestro caso, a mí no me gusta, digamos, como limitarla a esas dimensiones sugeridas, porque de nuevo, la vida, afortunadamente y maravillosamente, es de cada uno de nosotros. Así que cada uno de nosotros hacemos con ella lo que bien nos dé la gana. En ese sentido, chicos, pues las dimensiones las escogemos nosotros, porque tenemos que tomar unas que sean como de diccionario, ¿sí? Entonces, para esta actividad, ustedes van a escoger las dimensiones que ustedes les llamen la atención, ¿vale? Sin embargo, obviamente yo les voy a dar unas sugerencias básicas, pero no cualquier sugerencia, sugerencias desde modelos internacionales, como el modelo de las 8 dimensiones del bienestar, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que hacer es escoger esas dimensiones. Yo les propongo este modelo que lo que básicamente propone es la vida se divide en dos grandes entornos, lo interno y lo externo, y se ve interceptada por cuatro grandes ejes: salud, felicidad, riqueza y armonía. Entonces, en la intersección de estos ejes con esas grandes áreas, pues vamos a encontrar la dimensión física, emocional, mental y espiritual para lo interno y la ambiental, social, financiera y ocupacional para lo externo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como la idea es que ustedes se midan en cada una de esas dimensiones en una escala de 0 a 10, ¿sí? Ustedes lo que van a hacer con las dimensiones que escojan es también tener una serie de criterios que van a construir, ¿sí? Y esos criterios, ¿cómo los van a construir? A partir de una serie de preguntas que a lo mejor a veces nos hacemos, pero la idea es que
De nuevo, no sea un ejercicio aislado, esporádico, irregular, ¿sí? Sino que ya lo tengamos como bien concienzudo, bien estandarizado, ¿sí? Que sepamos que cuando vayamos a hacer esta rueda de la vida, no sé, en otro semestre, por ejemplo, pues ya tengamos esos criterios bien definidos a la hora de hacer estas mediciones. Porque la buena noticia de este ejercicio es que lo podemos ir haciendo de forma regular y constante cuando lo deseemos. Sí, ni siquiera hay que esperar una periodicidad importante. No, eso ya lo vamos a entender, sobre todo en dos clases arriba. Entonces, para la dimensión física, por ejemplo, chicos, ¿qué enfermedades tenemos? Si tengo alguna de ellas, algún tratamiento, si soy juicioso con el tema de los medicamentos, con lo prescrito por el médico, ¿sí? Algo fundamental que a veces vamos por la vida y no somos conscientes de, y sobre todo ahorita que somos tan jóvenes, cuáles son nuestros antecedentes familiares, porque eso ya marca una pauta y predice muchas cosas en cuanto a nuestra propia salud. Si tu papá es hipertenso, si tu mamá es diabética, sí, ese tipo de antecedentes hay que tenerlos muy presentes, ¿sí? ¿Cuáles son los exámenes médicos rutinarios de acuerdo a nuestra edad? Cada vez que vamos avanzando en años, aparecen nuevos exámenes y no son de casualidad. Entonces yo ahorita también les voy a proporcionar una tablita con base pues a una buena fuente, pero de nuevo, nunca eso va a sustituir y hago el muy claro disclaimer de que toda esa orientación ya médica deben trabajarla con su médico de cabecera, su médico de familia, el de la EPS, ¿sí? Por otro lado, a nivel de ambiente, que está asociada a esa categoría o a ese entorno exterior. ¿Cuál es la contribución de cada uno de nosotros con respecto a ese medio ambiente? Somos conscientes que cada uno de nosotros tiene una huella de carbono y una huella hídrica. ¿Y cómo podemos disminuirlas? Por ejemplo, en nuestra vivienda a lo mejor hay un sistema de reciclaje, o todo eso va en una misma bolsa y allá el reciclador que se embale, ¿sí? Entonces, ese tipo de preguntas, como les digo, lo que buscan es que ustedes tengan más elementos para construir esos criterios con los cuales van a proceder a evaluarse en cada una de esas dimensiones. Esta es la tablita que, por ejemplo, les recomiendo. De nuevo, no, o sea, está basado en una muy buena página, sin embargo, todo eso se debe personalizar con su médico de cabecera, ¿sí? Si quieren, le toman pantallazo lo que deseen, yo ustedes lo haría. Y estaría más juicioso con ese tema de los controles, ¿vale? Porque miren que desde temprana edad hay varios que debemos estarnos haciendo de forma periódica. Van a encontrar entonces en el archivo, de más que ya algunos juiciosos ya adelantaron esta parte, los test de huella de carbono, de huella hídrica, entonces allá los van a trabajar. Con respecto a el ámbito de la felicidad, pues aquí hay que tener en cuenta algo muy importante y es que en esa dimensión emocional, al ser la felicidad un concepto constructo, pues nosotros debemos darle nuestra propia definición. Porque con seguridad, por ejemplo, lo que es felicidad para Santiago no será igual para Rey, por ejemplo. ¿Sí? Cada uno de nosotros le va a dar un significado a ese concepto y a la luz de que hacemos ese ejercicio, pues venga, si soy feliz, ¿sí? Ya con todo lo que hemos visto en el curso, podemos identificar esos aspectos que modifican nuestro mood y que ya lo hemos explorado en la unidad uno para saber, por ejemplo, qué es lo que nos pone de buen humor, qué nos pone de mal humor. Ya sabemos también qué es aquello que nos permite reprogramarnos de forma externa e interna. De nuevo, véase la unidad uno para entender ello y lo hacemos de forma regular.
y constante, porque estos ejercicios de reprogramar constantemente a nosotros mismos y al exterior o al entorno en el que nos encontramos, pues no es algo que se haga una única vez y ya, ¿sí? Hay que estarlo haciendo de forma constante. Por otro lado, en la dimensión social, y de nuevo, a la luz de lo que entiendo por felicidad, soy feliz con mi pareja e hijos, si los tenemos, con mi familia, núcleo familiar o alejados también. Soy feliz con mis amigos, grupos de amigos, ¿sí? Entonces, toda esa interacción social se viene a medir en esta dimensión y también, chicos, pongamos un poquito de conciencia. Venga, ¿cómo estoy escogiendo las personas que me acompañan en mi día a día? Porque es que eso también termina de afectar nuestro desarrollo. Y eso hay estudios todos los que ustedes quieran. Ese famoso, dime con quién andas y te diré quién eres, no se vuelve una creencia por simple casualidad, ¿sí? Hay demasiada ciencia detrás de él. Avanzando entonces con el concepto de riqueza, al igual entonces como lo vimos con la felicidad, este también es otro concepto constructo, que en el plano mental lo vamos a asociar con lo que consideramos como el éxito. Y de nuevo, ¿qué es el éxito para cada uno de nosotros? Por ejemplo, vamos a hacer el ejercicio rápido. Para el Manuel Narváez, ¿qué es el éxito? Profe, yo considero éxito estar tranquilo, mi tranquilidad, mi éxito. Es a lo que aspiro simplemente. Ok, vale, muy bien. Y para de pronto Nolvis, ¿qué viene a ser el éxito? Pues para mí el éxito sería el logro de un objetivo. Ok. Entonces, si se dan cuenta, chicos, que estos conceptos ya van a entrar a depender mucho de lo que cada uno defina por éxito. A lo mejor para Nolvis es importante graduarse, pero como pudimos ver para Emanuel es estar tranquilo, sereno, sí, controlado. Y ambas son válidas. Y aquí nadie puede venir a decir, no, es que el éxito es esto o aquello, no, no. ¿Sí? Es como por eso, por eso es importante, chicos, que aquí reforzando el tema del proyecto que ustedes están construyendo como tal, de nuevo, es de ustedes y para ustedes, no lo hagan pensando en mí, porque yo no voy a entrar a decir, ve, eso que puso Cristian allá de éxito está mal. ¿Con qué autoridad moral yo hago eso? Ni yo ni nadie puede hacerlo. Entonces, con eso de nuevo, chicos, reiteren la importancia de hacerlo profundo para ustedes, más que para mí. Y en este plano mental, pues algo que también podemos asociar es ese desempeño a nivel académico. Por ejemplo, somos buenos estudiantes, ¿sí? Me apasiona lo que estamos estudiando, lo que estoy estudiando, porque si usted viene de pronto a una clase como aburrido o de pronto obligado, ay, no, hay que ver esto porque, ajá, hay que completar créditos y demás. Pues chicos, si así es en la universidad, imagínense en el trabajo. Y si usted va a estar aburrido y esclavizado y demás en algo que está estudiando y que técnicamente le debería gustar y no le está gustando, pues todavía es un buen momento para replantear las cosas, ¿sí? Y en ese mismo orden de ideas, chicos, si no hay duda sobre ello, sobre qué estamos estudiando, si nos gusta o no y nos apasiona y demás, ya tenemos proyectado que queremos seguir estudiando, hacia dónde queremos ir. Ah, me interesa hacer, no sé, una especialización en desarrollo de software o una maestría en ingeniería ambiental, qué sé yo, pues ya tenemos eso definido, ¿sí?
esa proyección también se ubica dentro de ese plano mental. Y por el otro lado, a nivel externo, pues aparece lo financiero. Y esta palabra puntualmente, riqueza, también es otro concepto constructo, ¿sí? Hay personas que la riqueza para ellos es muchos ceros a la derecha en esa cuenta bancaria. Hay personas que riqueza es pasar una tarde con su familia, viendo Netflix y la mascota al lado. Pregunta, ¿está bien o está mal para cada uno de ellos? Cierto que no, ambas son válidas, cada uno definirá lo que considera riqueza y está bien. Sin embargo, aprovechando Creo esta que esos dimensión, conceptos van es dependiendo de la perspectiva de cada uno de nosotros, porque no todos vamos a querer lo mismo y sería muy monótono donde todos pensáramos igual y quisiéramos lograr lo mismo. sería muy aburrido, ¿cierto? Donde todos fuéramos iguales y ya nos dimos cuenta que ya por solo tema de personalidad somos maravillosamente diversos, ¿sí? Ahora imagínense en estos conceptos ya tan profundos, ¿sí? Y tan orientativos sobre nuestro proyecto de vida, entonces con mayor razón. Y eso, desde aquí, chicos, también podemos ir entendiendo la complejidad del ser humano, ¿sí? Y de que no somos unas ecuaciones andantes, por más que desde el componente cuantitativo de las investigaciones y los métodos cuantitativos querramos tratar como de categorizar y demás, es muy complejo llegar a eso, ¿sí? Arley, Profe, ¿me escucha? sí, Que lo que pasa, por ejemplo, en mi caso, yo tengo unos conceptos de éxito y de riqueza pues diferentes, pero cuando trato de interiorizarlos, por ejemplo, para mí, eh, éxito es estar feliz con lo que tengo y estar pleno y bien, pues, pero cuando como que no tengo el concepto bien interiorizado y hay veces sin querer estoy midiéndome con, ay, que compré esto, que compré aquello, y me la paso es en esperar, y uno se mantiene esperando, esperando a que sea el fin de semana, esperando a que sea viernes, esperando a que sea festivo, esperando a que sea la prima, y uno se va así, y entonces hay cosas como que uno deja pasar. Entonces, yo no sé, estoy es como en un proceso de interiorizar ese éxito que realmente quiero tener. y para llegar a ello hay que definirlo muy bien, ¿sí? Entonces, que esta sea la oportunidad de ahí en tu caso para, bueno, vamos a entender muy bien y a definir muy bien qué es eso de éxito para mí. Y con eso ya será el mejor punto de inicio para terminar como de acelerar un poco esos otros aspectos de la vida y concentrarte en lo que realmente consideras como exitoso o como éxito, ¿vale? Por otro lado, chicos, en el ámbito financiero, pues igual, independientemente del concepto que tengamos de riqueza, pues va a ser parte de todo el tema económico como tal. Y ahí hay unas preguntas que nos pueden ayudar a definir esa métrica, ¿sí? Entonces, ¿estamos satisfechos con esos ingresos mensuales? Conocemos el cuadrante del flujo del dinero y ese cuadrante es muy importante, chicos, porque nos ayuda a ubicarnos muy bien en ese panorama. De hecho, de esto, pues yo me imagino que ya a estas alturas muchos habrán leído el famoso Padre Rico, Padre Pobre. Es un muy buen libro introductorio para el tema, pero no se queden con él. Hay muchísima información en ese plano de inteligencia financiera que hay que ir abordando, porque yo ando gestionando por allí un curso más asociado a ese tema en especial, pero por el momento, de la oferta actual que tiene la facultad en cursos sociohumanísticos, pues, o sea, no es que no hay una disposición, sino que pues, hay que hacer ciertas sesiones adicionales para que se pueda como permitir algo más enfocado a ese tipo de temas, porque, por ejemplo,
Ustedes, o no sé si ya lo han visto, o ojalá lo estén viendo en algún otro curso de pronto de la carrera. Por ejemplo, ustedes saben cuánto cobrar por sus servicios. Si ustedes el día de mañana le preguntan por un servicio en especial asociados a su carrera, ustedes saben cómo cobrar. Sí, profe. Por ejemplo, a nosotros nos dan una materia que es electiva, pues a los de ingeniería eléctrica, que es como costos y presupuestos. Entonces está como un poquito enfocado, sobre todo a cuando uno tiene que hacer los costos y presupuestos, entonces como para incluso ver cómo puedo, digamos, pagarle a un operario o a un supervisor o a ese tipo de personas, o sea, cómo medir eso. Y también pues va cierta parte con mis servicios, o sea, cómo puedo yo cobrar mis servicios cuando es, por ejemplo, una asesoría o algo así por el estilo. Entonces Sú- sí, a nosotros nos enseñan pues eso, al menos a la de ingeniería eléctrica hay una electiva que es específicamente de eso. Súper, Samuel, qué bueno escuchar de eso, porque al menos por otros lados, estoy seguro de que no. Pero adicional, yo les pregunto a ustedes, si yo, por ejemplo, les doy 1.000 millones de pesos, ¿ustedes querían con esa plata? ¿Se la gastan en cositas? Profe, pues también nos dan a nosotros otra materia que es de evaluación financiera y esas sí son las finanzas personales. Y, por ejemplo, uno se da cuenta que lo mejor en cualquier momento para invertir es una propiedad, es en propiedades, primero. ¿Sí? Y lo segundo es, sí, sobre todo, Venezuela sería muy buen consejo hacer eso. obviamente no, o sea, obviamente hay que digamos, hacer el estudio previo, porque eso, por ejemplo, eso no lo ponían a hacer a nosotros, por ejemplo, en Medellín, desgraciadamente, por todo el tema, pues, pues, que nos afecta a nosotros como personas que vivimos en Medellín, por el tema de extranjeros que vienen, pero es un buen negocio, porque al final, con extranjeros, si vos le vas a rentar a un extranjero, normalmente puedes tirar a cobrar un poquito más, que es duro, pero pues es lo que hay, ¿cierto? Em, y lo otro son inversiones que uno le enseñan pues como análisis fundamental, inversiones incluso inversiones en bolsa, Ah, como bueno. inversiones en empresas. Entonces uno hace un análisis con ciertos indicadores, con ciertas noticias de la empresa. Por ejemplo, a mí me tocó hacer un análisis de Sura y es una muy buena empresa, porque es una empresa, de hecho, el año pasado creo que fue el mejor año pues que ha tenido Sura en toda su historia en cuanto a utilidades. Entonces, por ejemplo, es un buen lugar para invertir. Entonces, por ejemplo, diversificar, primero diversificar, hacer ahorro, hacer ahorro no solo por ahorrar, sino con objetivos que por ejemplo una propiedad o por ejemplo yo invertir en uno mismo con más estudios que me permitan por ejemplo llegar a aspirar a un salario más alto o a trabajos mejores y inversiones pues en bolsa o incluso CDTs, pues inversiones que tengan tasas fijas para uno poder pues tener eso, o sea, como diversificar. Yo lo que haría sería diversificar. Si usted me da sus 1.000 millones, yo diversificaría lo más que pudiera Sí, con eso es lo un ideal. montón de pues como si, con lugares diferentes, cosas así. Exacto, sí. Se debe construir lo que se conoce como un portafolio de inversión. ¿Vale? Súper, muy bien. ¿Me recuerdas el nombre de esa materia, por favor? En la que le enseñan eso. Esa materia son dos. Una es obligatoria que se llama evaluación financiera y Sí. otra es selectiva que se llama mercado y bolsa, que es mercado y bolsa de energía, pero el profesor lo enfoca también como inversiones en general.
Y él de hecho pues es como muy interactivo porque él de hecho le hace el análisis a cierta empresa y dice, listo, como les voy a mostrar. Y él llega y compra pues como acciones en la empresa que le hizo el análisis y ya después nos muestra como los resultados que él ha ido teniendo. Y pues normalmente siempre le va bien con esos análisis que hace. Supermercado y bolsa, ¿cierto? Sí, Perfecto. Maravilloso, ¿no? Qué bueno saber eso y tener identificada esa información porque, como les menciono, a veces en la universidad hay muchas iniciativas, muchas materias, muchos cursos y qué bueno saber que lo estén abordando porque esos temas, chicos, ustedes de pronto ahorita, de nuevo, están enfocados en otras cosas y eso está bien, pero cuando salgan se van a dar cuenta de la importancia de ese componente, ¿sí? Sara, Profe, ya que lo menciona el compañero, yo siempre me he preguntado porque, por ejemplo, en sistemas, pues obviamente no hay esa materia, e incluso una vez se lo comentaba a un profesor y le decía como, o sea, qué tan importante es que dentro de la carrera a uno le enseñan como, bueno, cuánto debería cobrar. Obviamente eso va por escala, bueno, si usted es junior, si usted es medio senior, si usted es senior, pero uno no sabe, digamos que en los programadores pasa mucho que de pronto, no sé, un amigo le dice, ve, yo tengo un restaurante, ¿me puedes ayudar con esto? Y de pronto uno en ese momento uno no sabe cómo cobrar, o sea, uno no sabe cuánto cobrar porque es o regalar mi trabajo o ser muy tirano. Y yo le decía a un profesor ahora que estoy viendo una carrera que estábamos haciendo como una parte pero o sea, esa carrera, esa materia, perdón, es más como por la parte de calidad del software, pero él nos puso a hacer como una evaluación de costos. Y yo le decía al profe, pero bueno, ahí uno cómo sabe cuánto yo tengo que meterle en esta parte, cuánto en esta otra parte, si a mí no me lo han enseñado. Y siento que deberían, no sé, al menos en sistemas, y yo creería que en todas las ingenierías y en todas las carreras, o sea, saber cuánto yo puedo cobrar y hacer como toda esa evaluación presupuestal de, bueno, mi mano de obra cuánto vale, cuánto valen, por ejemplo, las licencias y todo ese tipo de cosas. sí, y yo creo que ahí hay que entrar a evaluar muchos temas porque, por ejemplo, en el caso de ustedes de sistemas es bastante particular. O sea, si ustedes van a otras ingenierías, esa escala de junior, mid y senior no aplica de igual forma, ¿sí? Entonces, o no es tan clara como ya se tiene muy estandarizada en el campo de los trabajos en sistemas. Entonces, hay que entrar muy bien a ser, digamos, como muy estratégicos a la hora de ingresar o no una materia a un currículo, así sea como obligatoria o como electiva, ¿sí? Y por eso, de nuevo, hay que estudiar e identificar ese tipo de conocimientos, pero en lo que sí estamos de acuerdo y por eso está como la conversación allí sobre la mesa, es que sí es necesario que se aborde, ¿sí? De alguna forma, como optativa o como obligatoria, pero sí se debe hacer y como les menciono, esa es una iniciativa que está allí como funcionando en segundo plano, pero de nuevo, ustedes saben que la universidad es un tema bastante enorme, gigante, un poquito paquidérmico en algunos temas, pero vamos a encontrar la forma en que, ya sea a través de talleres o cursos como tal, pues se pueda brindar esas claridades, porque como bien menciona Sara, sí, o sea, son temas que, como les mencionaba al principio, deben ser claros y transparentes a la hora de egresar para ustedes. Y de pronto no verse por allá en un curso complemento, pues en un curso de educación continua o en una especialización, pues, o no. Yo creo que eso también hace parte de esa formación en pregrado. Listo. Y si no, pues vea, aquí ya tienen evaluación financiera y mercado y bolsa. La pueden pedir en eléctrica o electrónica por el momento. Electrónica o eléctrica. Eléctrica, eléctrica, profe. Eléctrica, listo. Mientras cinto, pues ahí pueden tener. Obviamente va a estar enfocado al programa de ellos, pero ahí ya tienen unos muy buenos acercamientos mientras se va solucionando algo de forma más personalizada para el resto de las carreras o de forma generalizada. Listo. Chicos, por otro lado, entonces, ser consciente del tema de los gastos, de las finanzas personales, cómo reducirlos,
los gastos hormigas, entre otros. En fin, y hay un montón de estrategias a nivel de inversión, de ahorro, que van en el marco personal y que a lo mejor, como de pronto no los menciona Sara, pues ahí hay un desconocimiento importante. Finalmente, chicos, en la última gran categoría de la armonía, pues las dos dimensiones son la espiritual y la laboral. La espiritual en lo interno, y aquí es importante, chicos, tener muy claro que la religión es una forma de llegar a esa espiritualidad, mas no es la forma, ¿sí? Como ya también lo vimos con la exposición que hicieron el equipo pendiente de la lúdica, la espiritualidad va más allá de ese tema religioso, pero sí es importante, chicos, que ustedes le den nombre y apellido a ese ser, fuerza o energía superior en la que crean. Llámese Buda, Alá, Jesús, Mahoma, Dios, como ustedes le quieran poner, energía, universo, ustedes mismos, o sea, la etiqueta, digamos, para mí sigue siendo indiferente, pero es importante que le pongamos nombre a ello y desde allí también ser muy conscientes de finalmente cómo yo demuestro esa dedicación. Porque, pues muy rico, sí, yo creo, no sé, en Jesús, listo, y que va acompañado a eso, ¿sí? O sea, listo, voy, no sé, voy a misa, voy a cultos, o tengo un espacio matutino para desarrollar mi relación con él. En fin, o sea, precisar muy bien esas prácticas que acompañan ese componente para tener una muy buena escala de valoración al final. Y finalmente, chicos, en lo laboral. Entonces aquí es donde, si estamos trabajando, pues estamos satisfechos con el trabajo que estamos desarrollando. Y si no, ¿cuál sería el trabajo de sus sueños? Pero más que eso, chicos, yo los invito a pensar en cómo sería ese trabajo de sus sueños. ¿Por qué? No, profe, es que a mí me encanta Ecopetrol. Sí, y usted sabe que Ecopetrol tiene jornadas 20-10, por ejemplo. Trabaja 20 días, descansa 10. ¿A usted le gustaría eso? No estoy diciendo que sea malo o bueno, simplemente ponga todas las cargas sobre las mesas. Y adicional, teniendo en cuenta que sobre esos cargos deseados, soñados y demás, ya hay mucha información disponible. Entonces aprovechemos esa información disponible para terminar de profundizar y detallar muy bien cuál sería ese trabajo de sus sueños, cómo sería, que de nuevo pienso que es más importante que cuál. Pero de nuevo, eso es algo muy personal, ya cada uno de ustedes lo va definiendo. Finalmente, chicos, cuando ustedes avancen, pues cuando ya tengan definidas esas dimensiones, pues eso ya lo tenemos chuleado por el tema de Excel. Pero lo que sí van a hacer es, en la hoja de rueda, y aquí necesito que se ubiquen en ella, van entonces, en primera instancia, a definir las dimensiones que escojan, van a crear los criterios para definir cómo sería su 0, su 5 y su 10 en esa dimensión, y acá los invito a que sean muy detallados y muy exagerados, de tal forma que del 0 al 10 hay una distancia de aquí a Argentina, o sea, algo supremamente extenso, y que si yo subo, por ejemplo, de 6 a 7 en alguna medición posterior, pues realmente eso se sienta que hubo un avance significativo, ¿sí? Entonces, con esto que quiero decir, sean extremistas. 0 es, por ejemplo, en salud, 0 es que estoy en coma, estoy dependiendo de alguien, sí. O sea, algo súper trágico, súper exagerado, súper mal. Y por allá en 10 es que, mejor dicho, no, o sea, este Bolt me queda en pañales, ¿sí? En las maratones. Sí, algo súper, o sea, yo sé que los ejemplos son exagerados, pero el mensaje creo que es claro y la idea es que en sus contextos se vayan a extremos muy, 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 muy claros y definidos para que tengamos un buen espectro
y un buen rango para movernos en cada una de esas posiciones. Y cuando ya hayamos hecho eso, ahí sí, nos valoramos. Al día de hoy, 9 de junio, si no estoy mal, o 10 de junio, ¿cómo estamos con respecto a esa dimensión, teniendo en cuenta esos criterios? Chicos, y finalmente cuando hagan el ejercicio, yo sé que muchos soñamos con esa rueda de la vida así súper perfecta, redonda y uniforme, pero lo cierto es que lo más probable es que se parezca a eso, un polígono bien irregular y de nuevo, no está mal, somos humanos, ¿sí? Entonces, para poner en práctica y asegurarnos de que el concepto y lo que van a hacer sea claro, lo que van a hacer ahorita es, yo les voy a dar 5 minuticos para que ustedes hagan el ejercicio con una dimensión. Van a escoger una dimensión, van a definir cómo sería esa dimensión en cada uno de los tres estados, en 0, 5 y 10, y finalmente se van a valorar. ¿Vale? Chicos, ¿es claro lo que hay que hacer? ¿Voy a alguna duda, pregunta o inquietud? Es solamente una dimensión, no van a hacer el ejercicio completo acá, no, ya, simplemente una para asegurarnos de que todo haya sido claro y que cuando estén haciendo el ejercicio se van a dar cuenta de que iban a surgir algunas dudas y demás. ¿Vale? Chicos, entonces, array. Profe, ¿podría enseñarme, porfa, para identificar el orden de las dimensiones? ¿Cómo, perdón? Pues, ¿podría enseñarme una imagen para identificar el orden de las dimensiones? De nuevo, ustedes las escogen, yo les voy a dar, por ejemplo, esta. Ustedes se pueden inspirar de alguna de ellas, pueden escoger las que ustedes quieran. Pero, por ejemplo, ahí en mi proyecto de vida, en la hoja pues que dice rueda, está en la dimensión 1 a la 12. Entonces, Sí, por ejemplo, la uno, ¿cuál sería cuál llega a ser la uno? ustedes la escogen. Recuerden que esa es la gracia. Ya, listo, listo, ya. Pensé que ellas ya tenían como un... Listo, ya, No, entendí. listo, ustedes las van escogiendo, ¿vale? Listo, chicos, 5 minuticos para hacer este ejercicio.
Listo, chicos, ¿cómo nos terminó de ir? ¿Quién nos Yo quiere creo contar? que bien. Dale, Samu. Cuéntanos, ¿cuál dimensión utilizaste? Yo utilicé la de estudios. Entonces, el más bajito, pues como ya voy a terminar prácticamente la carrera, el más bajito sería quedarme con lo que estoy estudiando en este momento y ya. O sea, no hacer nada más. Ok. El 5 sería aspirar pues a especialización maestría en, pues enfatizado a mi carrera y pues tener varios cursos adicionales, diplomados o cosas así. Ese sería el 5. Y ya el 10 va más enfocado a algo que yo quiero, que me gustaría, que es combinar mi carrera en este momento, que es con física. O sea, hacer la carrera de física y pues ya muy volado lo puse como aspirar a un premio Nobel por algún estudio relacionado con energía nuclear que a mí me atrae, entonces puse eso como lo más. Y pues obviamente como apenas voy a terminar la carrera, ese sí está bajito en este momento, entonces sería como más a futuro. Súper, muy bien. De eso se trata, chicos. Entonces, entre más grande sea ese espectro, los extremos, pues va a ser más amplio ese rango y va a ser más significativo el transitar por cada uno de por esos pasos. Mi sugerencia con respecto al 5 es que, chicos, sean también más específicos, ¿sí? O sea, por ejemplo, especialización o maestría. ¿Cuál sería? Sí, o sea, eso también nos ayuda a ser más precisos en lo que vamos a trabajar posteriormente y ya vamos a ver también de qué otra forma podemos traerlo al presente. Y entonces eso, ¿sí? Y yo creo que hay una pregunta que te puede ayudar es, y más por lo que acabas de mencionar sobre ese 10 en nuestro contexto colombiano, bueno, ya rápidamente, un paréntesis importante. Las especializaciones solo sirven en Colombia. O sea, por fuera del país no existe ese nivel académico, ¿sí? No tiene convalidación. Entonces, eso, lo que les quiero decir con esto es, si tenemos una mirada internacional, lo que estoy viendo en tu caso, por esas aspiraciones a Nobel y demás, pues yo personalmente te sugeriría irte más por la maestría, ¿sí? Porque la maestría sí es un nivel educativo reconocido a nivel internacional. El que es magíster acá es magíster en Francia, en Japón, en Suiza, en donde quiera. Pero si eres especialista acá en física cuántica, no sé, eres especialista acá en Colombia. ¿Listo? Y adicional, si vamos a hacer una maestría, tengamos presente un tema importante, y es que asegurarnos que sea convalidable en Colombia cuando lo hacemos en el exterior, por ejemplo, porque las que se encuentran acá en Colombia, bueno, eso no va a quedar en la grabación, ¿cierto? Son muy costosas, ridículamente costosas, absurdamente costosas. Y hay opciones afuera que se consiguen de forma mucho más sensatas, ¿sí? Solo que hay que asegurarnos de que sea convalidable. Y si, por ejemplo, la están pensando en el espacio europeo, ahí hay una clave, y es buscar maestrías que sean oficiales o universitarias, porque allá tienen dos tipologías, las que son así, oficiales o universitarias, y los másteres propios o no oficiales. ¿Y qué pasa con esos másteres propios o no oficiales? Que no son convalidables en Colombia como maestría. Hagan de cuentas como la especialización de ellos, ¿sí? Y me imagino que queremos que nuestros estudios sean convalidables, así que siempre busquen esa opción de másteres oficiales u universitarios en el espacio europeo y ya en cada otro país pues que quieran explorar, asegúrense de que sea convalidable. ¿Cómo? Hay varios criterios. Que la universidad en donde vayan a estudiar, por ejemplo, tenga acreditación internacional de la que sea, cualquier acreditación internacional, pero que la tenga, o el programa en su defecto. También que ya tenga convalidados
¿sí? Esos son criterios, sobre todo, donde se obtiene una convalidación inmediata, son los dos primeros criterios. ¿Cómo sabemos eso? Le preguntamos al MEM, al Ministerio de Educación Nacional, ¿sí? Y porque si no tiene estos dos primeros criterios, existe uno tercero, pero ese es el más riguroso y el más poco probable de que le den la convalidación, y es ya la evaluación académica por parte del ministerio. Entonces, vayan a la fija, chicos, no pierdan plata, ni mucho menos tiempo, porque estos estudios de posgrado por lo general son demandantes en ambos recursos, así que sean muy estratégicos a la hora de utilizarlos, ¿sí? Y obviamente ya con la maestría eso les va a abrir puerta al doctorado, porque hay algunos doctorados que sí son estrictos con que el doctorante o el candidato a doctorado tenga maestría ya. Hay otros que sí son más flexibles, pero uno encuentra ya muchos, sobre todo en el sistema educativo mexicano, que sí piden que tengan maestría para poder hacer doctorado. ¿Listo? Súper chicos, entonces básicamente ese es el ejercicio. De forma muy específica vayan definiendo esos criterios y eso se va a conectar con lo que vamos a hacer ahora. Ya sabemos en dónde vamos a estar cuando hagamos el ejercicio de la rueda completo, pero también queremos saber hacia dónde vamos. Y para ello vamos a utilizar lo que se conoce como una matriz de los sueños. Esto que a lo mejor algunos de ustedes tienen un mapa de los sueños. O lo ha escuchado hablar, o eso lo han mencionado. Chicos, un mapa de los sueños es básicamente eso que están viendo acá, ¿sí? Algo físico en donde yo pongo mis dimensiones, pueden ser iguales o diferentes de las que están en la rueda, y a través de imágenes, de símbolos, ilustro esos sueños que yo deseo para mi vida, ¿sí? ¿Por qué? Eso también viene de la programación neurolingüística. Y es que, acuérdense, nuestro inconsciente, su lenguaje son los símbolos. Entonces vamos a ir directamente a trabajar con ese inconsciente y vamos a activar el SARA, Sistema Activador Reticular Ascendente, que acuérdense que ese SARA es el que, ay, ya se les olvidó la unidad uno. Acuérdense que ese es como el algoritmo de Instagram, ¿sí? Él va buscando, pero ¿qué va buscando? Lo que usted le muestra que usted desea. Si usted no le muestra nada, ¿qué va a buscar? Nada. Pero si usted le muestra, él comienza a hacer ese rastreo de forma inconsciente en nuestro entorno, en nuestro panorama, para identificar qué oportunidades se pueden ir articulando hacia la materialización de esos sueños. Es decir, es la famosa ley de la atracción, de la manifestación, en términos científicos. Y esa es una herramienta que funciona muy, pero muy bien. Sin embargo, vamos a llevarlo a un nivel un poquito más avanzado. Y es ahí donde aparece la matriz de los sueños. En la matriz, ¿qué van a hacer, chicos? Pues se van a ubicar en la hoja de matriz o sueños, bien. Y lo que van a hacer es definir una serie de dimensiones que, de nuevo, pueden ser las mismas que están trabajando en la rueda o no. Y adicional, una serie de plazos. Los plazos, ustedes los van a definir como ustedes deseen. Sin embargo, yo les sugiero que utilicemos los plazos organizacionales, en donde el largo plazo se considera 5 años, mediano plazo 2 años y un corto plazo asociado a un solo año. ¿Vale? Entonces, de nuevo, este primer paso ya viene dado por nuestra plantilla en Excel. En las columnas vamos a ubicar las dimensiones. Pueden ser las de la rueda de la vida de nuevo o no. Y perdón, esto es en las filas. Y en las columnas sí vamos a definir los plazos como tal. Pero si ustedes me dicen, profe, no, es que como estamos acostumbrados a que todo sea por semestres en la U, entonces el corto plazo es un semestre, el mediano plazo son 2 semestres y el largo plazo son 4, como ustedes quieran.
¿sí? Sin embargo, al menos en largo plazo sí les sugiero que sí esté un poquito más allá, porque ese largo plazo nos permite tener una mayor perspectiva hacia el futuro de lo que queremos lograr. ¿Y qué van a hacer? En esas intersecciones es donde van a ubicar los sueños. Ahora, en el formato en Excel, ustedes los pueden redactar, ¿sí? Lo van a hacer, lo van a dejar redactado en la tablita que ven allí con la matriz. Pero si se dan cuenta, abajo hay un espacio en blanco en donde dice que deben poner una foto. La foto es sobre la versión física de esa matriz de los sueños que ustedes van a construir. Y en esa matriz de los sueños, ustedes no van a ubicar textos, pues, o sea, en correlación a las intersecciones. Ahí sí van a colocar recortes, imágenes, símbolos que representen esos sueños. Obviamente las columnas, es decir, las etiquetas de los plazos y de las dimensiones, si las colocan de forma textual, pero los sueños como tal sí van identificados de forma visual y gráfica, ¿vale? Chicos, ¿es claro cómo funciona la matriz? Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Para verificar ello, van a escoger una dimensión. Yo, por ejemplo, casi siempre utilizo aquí la dimensión de los viajes. Entonces, en el corto plazo, no sé, en un año, yo me veo viajando aquí a Guatapé. En 2 años me veo viajando al desierto de la Tatacoa. Y en 5 años me veo por allá en el Tomorrowland. ¿Sí? Entonces, esa es una forma, y obviamente lo pueden escribir, ¿cierto? Y para este ejercicio que vamos a hacer aquí, les voy a dar 3 minutos, van a escoger una dimensión, van a definir los sueños. Profe, ¿en todos los plazos debe haber un sueño por cada dimensión? No necesariamente, pero sí sería recomendado, ¿sí? Y lo que van a hacer es eso, escogen una dimensión, definen sueños asociados a esos plazos y ya nos vemos. Aquí solamente lo van a redactar. Ya después ustedes con tiempo van a hacer el ejercicio de eso que redactaron, lo van a volver físico y ese físico lo pueden hacer sobre un cartón paja, una cartulina, etcétera. Ustedes ponen los materiales, le toman la fotico y esa fotico es la que van a montar en el cuadro en blanco. Profe, no me quedó claro lo de la matriz. En la parte de la imagen de la matriz colocamos como una imagen relacionada a lo que queremos, ¿ok? No, recuerden, en esa foto de la imagen no es nada digital. Es la foto de la versión física de esa matriz de los sueños que ustedes van a redactar Ah, ya, arribita. listo, ¿Listo? listo. La foto de la versión física, entendido. Perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos? Perfecto, entonces les voy a dar 3 minuticos para que hagamos eso. Escogen por el momento solamente una dimensión, definen sus sueños en cada uno de sus plazos y ya lo conversamos. Chicos, ¿es claro lo que hay que hacer o hay alguna duda, pregunta o inquietud? Listo, nos vemos en 3 minuticos.
Súper chicos, ¿cómo nos fue? ¿Quién nos quiere compartir? De a uno. Bueno, a tocar por cámara. Alejandra D. O Andrés Cardeño. O Eder, que ha estado tan callado hoy. Juan Pablo Legarda. Chicos, si no aclaran las dudas ahora, pues imagínense cómo van a hacer eso. Entonces aprovechemos el espacio para hacer esa revisión. De nuevo, ¿cómo nos fue con esa matriz? Profe, pues por ejemplo, yo escogí la dimensión de los viajes, que pues fue como la que me quedó más clara con el ejemplo que usted dio. Y a corto plazo, un año, pues no puse nada porque pues no es como que tenga nada pensado. Pero sí puse, por ejemplo, que en 2 años a mediano plazo, como me voy viajando nuevamente al mar, como a alguna de esas playas paradisíacas que uno puede ver en internet. Pues, ahorita no tengo referencia de alguna porque no me acuerdo. Y por ejemplo, puse que a largo plazo, a 5 años, me voy, por ejemplo, viajando a Alemania, que siempre he querido ir a conocer el Oktoberfest. Súper. Entonces, en tu versión física, ¿qué podría ir, por ejemplo, en ese sueño de largo plazo? Una foto de un avión con una cerveza. De eso se trata, chicos. O sea, símbolos que ustedes cuando los vean, para ustedes sea muy claro lo que significa. Si para ti eso representa el octubre, pues vale. ¿Sí? Listo. Entonces, chicos, de eso se trata el ejercicio. Personalícenlo lo más que puedan, que sea súper claro para ustedes y que sea muy específico. También tengan presente algo que a lo mejor creo que lo he mencionado por allí, que sean APT, a prueba de tonto. Que cualquiera que lea esa información no necesite que esté el autor o ustedes allí para que les explique qué significa lo que escribieron en ese archivo. ¿Es claro? Súper chicos, y ya para finalizar, hay otros elementos importantes que en el marco de este ejercicio de proyección ustedes deben tener muy presentes. El primero de ellos es la visión. ¿Alguien sabe qué es la visión? La visión en este contexto, chicos, lo vamos a entender como aquel sueño que muy probablemente está en ese largo plazo, inclusive más allá, que nos ayuda como a darle cierto orden, cierta dirección, no solo a a algunos sueños o algunas dimensiones de los sueños, sino a nuestra vida misma, ¿sí? Entonces, ese es el poder de la visión, que puede inclusive orientar toda una vida. Y aquí siempre me gusta utilizar este ejemplo y es, ¿cuál creen que sea la visión de un ciclista? Pues un ciclista competitivo, ¿cierto? Juan Carlos Santa dice que llegar a la meta. Esa sí será la visión. ¿Qué opinan ustedes?
ganó una competencia, ¿no? Ganar un Tour ¿Cómo? de Francia. Ah, eso es diferente. Por allá Ley nos dice, sí, o sea, ganarse, pues aclaro una vez, yo no soy el que sepa más de eso, pero como ciudadano común sé que allá hay unos tours muy importantes. Tranquilo, de eso se trata, Juan Carlos, aquí vamos a aprender. Hay unos tours muy importantes, no sé, el Giro de Italia, el de Francia, qué sé yo, que si se gana eso es como, ya, logré mi meta como ciclista, ¿sí? Entonces, la visión es eso, es que siempre está como en el horizonte, ¿sí? Y nos ayuda a terminar de articular esas metas o sueños previos al cumplimiento de esa visión. Ahora, les pregunto, ¿qué pasa si este ciclista se accidenta? Y pues obviamente no puede volver a continuar Profe, le toca cambiar de sueño. y de visión realmente. Entonces, chicos, con eso que les quiero decir, la visión muy difícilmente cambia. Solo cambia ya por cuestiones de fuerza mayor en gran medida o de una introspección más profunda que, mejor dicho. Entonces, esas son las características que yo necesito que ustedes identifiquen a la hora de definir su visión, ¿sí? Porque son sueños que rara vez cambian con el tiempo, salvo situaciones de ese tipo, ¿sí? Y por otro lado tenemos el concepto de la mega. La mega es aquella meta financiera ambiciosa de tu vida. Y eso está dado en plata. Aquí no es ese tema aspiracional, no, es que yo quiero ser independiente financieramente para ayudar a mis papás. No, esa carreta aquí no entra. La mega es plata. Eso como usted lo traduce en plata. Ah, son 100 millones de pesos. Bueno, esa es su mega. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que la mega tiene algo bastante interesante y es que nos permite identificar ese termostato financiero de cada uno de nosotros. Porque a lo mejor para algunos, por ejemplo, 100 millones es muy poquito. Para otros puede que sea, no, con 100 millones soluciona esta vida y la otra. ¿Sí? Entonces, eso va a ser muy importante a la hora de definir la mega. Y adicional, esta, a diferencia de la visión, esta sí va cambiando en el tiempo. Y sobre todo cuando nos vamos acercando a ella. Porque la idea de la mega es que continuamente nos esté jalonando. Entonces, si por ejemplo son 100 millones y ya yo tengo 90, lo ideal es actualizar esa mega para que me siga jalonando. Entonces ya no van a ser 100 sino 150. Y así me voy yendo. Ese es el propósito de la mega, ¿vale? Pero tiene que ser algo que nos rete, chicos, que nos saque de nuestra zona de confort. Por ejemplo, si yo ahorita me estoy ganando 1 millón de pesos, mi mega no puede ser 1.100.000. Tampoco puede ser 1.000 millones, ¿sí? Porque tampoco se trata de que sea algo surrealista, ¿cierto? Entonces, necesitamos algo que sea retador, que nos ponga a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer adicionalmente a lo que ya vengo haciendo que me permita llegar a esa mega en el corto plazo? Casi siempre se trabaja un año, la mega. ¿Listo? Chicos, ¿tenemos alguna duda, pregunta o inquietud con estos dos últimos conceptos y con lo que vimos en la clase en general el día de hoy? Entonces, ya para finalizar, como siempre, ¿cómo se sienten y qué se llevan de este espacio? Profe, pues yo espero aplicar el conocimiento de las clases anteriores a estos dos temas del sueño y el de la rueda, porque pues con nosotros dos identifiqué mi personalidad,
que eso ayude pues como a conocerme un poco más y saber si sí estoy encaminado a lo que estoy plasmando en esa rueda y en esos sueños. Súper, ya este es el ejercicio como concluyente del curso. Así que todo lo que hemos visto y adicional, recuerden que también tocamos cositas de la unidad uno, los estilos de aprendizaje y demás en esa hoja de diversidad. Entonces, toda esa información ya la vamos a capitalizar a través de este proyecto de vida. Así que súper, sí, de eso se trata, chicos. Mucha introspección, mucho autoconocimiento para que el ejercicio sea lo más robusto y potente para ustedes. Súper, ¿alguien más? ¿Cómo se siente que se lleva la sesión del día de hoy? Profe, yo creo que en el tema, por ejemplo, de los sueños, es verdad que es importante pues como ser específico. Así se tiene pues de pronto más claridad de qué es lo que debo hacer para de pronto empezar a aspirar a tener eso. Y yo creo que esa especificidad ayuda bastante en ese tipo de cosas. Y redactarla. Importantísimo, porque cuando redactamos definimos, porque a veces creemos, no, yo tengo una idea de cómo vamos a hacer esto, yo pienso que es por allí, creo que podemos hacer eso o aquello, pero ya cuando lo redactamos, chicos, o sea, no subestimen el poder de la redacción. Eso es traer, materializar desde esa nebulosa mental ya algo físico. Entonces ya desde allí ya estamos haciendo un primer ejercicio de materialización y de consecución de eso que deseamos. Super chicos, ¿alguna otra duda, pregunta, inquietud, comentario o reflexión final? Y si no, mis estimados, no me queda más que agradecerles por su asistencia y participación. Espero que tengan un excelente resto de día. Cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien. Muchas gracias, hasta Hasta luego. luego, profe, Hasta gracias. Hasta luego, luego. muchas gracias. Gusto que estén bien. Chao, chao.